Muy buenas a todos. ¿Cómo va? Espero de que estén todos bien. Acá estoy con mi invitada especial, mi gato. Mi invitada especial, Clarita. Mi nombre es Tomás. Somos ambos parte del ¿Cómo proyecto están? La Facu de la Escuela. Clarita está a pocas materias de recibirse de botánica y yo soy estudiante de biología. Y hoy vamos a intentar hacer una pequeña aproximación a lo que es el gran mundo de los frutos, partiendo de la base de las actividades anteriores que comenzamos como propuesta, ¿verdad? En este encuentro nos vamos a dedicar a desglosar, digamos, hacer un pantallazo general de todo lo que nos podemos encontrar en la cocina, en la huerta, en la verdulería, etc. Bien, Clary, vos estás viendo la pantalla. Yo estoy viendo la pantalla, así es. Muy bien. Bueno, yo voy a proceder a quitar la cámara por una cuestión de mejorar la conexión para no correr el riesgo de que por tener la cámara encendida se me corte la conexión, pero van a seguir escuchando nuestras voces. ¿Sí? Perfecto. Buenísimo. Bueno, damos comienzo entonces, una introducción a lo que es el mundo de los frutos. Miren qué lindo PDF les armamos. Muy bien, bueno, ¿cómo inicia la formación del fruto? Esto, digamos, no es nada nuevo porque ya había una actividad propuesta con un video que se les había compartido. Pero bueno, básicamente, como lo que podemos observar aquí, a partir de la polinización, es decir, el transporte del grano de polen, a partir de distintos agentes eh, polinizadores, ya sean insectos, aves, ya sea el viento, etc. Por un lado, el transporte de polen va a contribuir con lo que es la formación de las semillas, con la fecundación de los óvulos. Y por otro lado y en simultáneo va a comenzar lo que es la maduración del ovario, o propiamente dicho, lo que conocemos como fruto. Este fruto luego, por una parte, va a proteger a sus semillas y por otro lado va a adaptarse a distintas estrategias para la dispersión de las. En esta diapo, la idea no es asustarlos, sino acá tenemos un esquema de lo que es la evolución de las hojas carpelares y subrayo a propósito hojas para que no olvidemos que todas las piezas florales son hojas. Voy a hacer un poquito de zoom. Son hojas, ¿sí? Entonces acá vemos cómo la hoja, ¿sí? En lo que es su línea evolutiva, comienza a replegarse sobre sí misma hasta formar la botellita que conocemos como gineceo, o que está compuesta por un ovario, por un estilo, y que remata en un estigma. Esta botellita, eh, para próximas diapositivas, la llamaremos carpelo, o nos vamos a referir propiamente dicho a este carpelo como ovario. Eh, y a partir de este Sí, ovario, cabe mencionar, perdón, Tommy, ¿sí? Te perdono. que esto de las hojas es más que nada también para que vean, sí, que estas hojas son modificadas, ¿no? Obviamente, al igual que los pétalos, también se pueden considerar hojas modificadas, son justamente hojas que están modificadas para la función reproductiva. Y como decía bien ahí Tommy, este término de carpelo es lo mismo que cuando nos vamos a referir a la palabra ovario, ¿no? Es esta formación, esta estructura que es la que va a dar origen no solo al ovario, sino posteriormente de la fecundación al fruto. Exactamente, ¿sí? Este carpelo, que en realidad no deja de ser una hoja modificada, pero al fin y al cabo es una hoja, cada una de las capas,
¿sí? Tisulares que componen a esta hoja, verán luego cada una de las paredes del fruto que vamos a analizar en instantes. Bueno, acá tenemos un recordatorio de lo que es una flor, ¿sí? Tenemos la corola compuesta por pétalos, el cáliz compuesto por sépalos, todos verticilos estériles, y luego los que propiamente dicho nos interesan, en lo que es en el aporte reproductivo, tenemos el androceo o el conjunto de estambres, y propiamente dicho, el carpelo, ¿sí? Con su ovario, y dentro del ovario los óvulos. No cabe duda que los primeros botánicos eran zoólogos. Pero bueno, siempre los zoólogos entrometiéndose en Les gustan todo. los términos. Sí, tal cual. Bueno, Clary, ¿quieres contar un poquito sobre esto? Sí, bueno, acá les pusimos este esquema de un fruto ya desarrollado. Como bien contaba Tommy previamente, les mostramos la imagen de la flor para que entiendan de dónde viene justamente este fruto, ¿no? Esa flor, una vez fecundada, se transforma en un fruto y podemos distinguir distintas estructuras en este fruto. Por un lado, tenemos lo que conforma al fruto propiamente dicho, y por otro lado, la parte más interna, como en el caso del durazno que vemos acá, es la semilla, ¿no? Que si se acuerdan, viene de justamente el óvulo que fue fecundado. Lo que tiene que ver con el fruto es lo que nosotros llamamos pericarpio. Pericarpio es para mencionar a todas esas distintas capitas, que se pueden distinguir tres, en definitiva, que llamamos al epicarpio a la parte más externa, ¿no? Por eso epi, la parte más externa del fruto, que normalmente es una capa delgada, aunque puede estar endurecida dependiendo de los distintos frutos, pero normalmente no es leñosa, ¿no? Hacemos esa distinción porque después vamos a ver que algunas otras estructuras sí pueden tener leñosa, pero bueno, en definitiva, epicarpio es la parte más externa. Después tenemos el mesocarpio, justamente meso es que está ahí dispuesto en el medio, y suele ser la parte suculenta de las frutas, ¿no? Formado por células grandes, y lo que en el caso del durazno es la parte jugosa que nosotros nos comemos después, ¿no? Y después el endocarpio, que es la parte más interna del fruto. Y eso, ahí sí su consistencia puede estar endurecida, o puede que no podamos distinguir a simple vista endocarpio del mesocarpio. Puede ser completamente similar, pero en el caso del durazno lo que vemos es que está completamente endurecida, ¿sí? Endurecida rodeando a la semilla, que va a estar interno a ese endocarpio leñoso en el caso del durazno. Dentro vamos a encontrar a la semilla. La semilla tiene distintas estructuras. Encontramos el embrión, que el embrión es propiamente la plantita en formación, digamos, pero también encontramos un tegumen, un endospermo primero, que lo recubre, que es lo que le va a dar alimento a ese embrión, y después tenemos un tegumento que recubre toda la parte externa de la semilla. Entonces lo importante acá es que nosotros, los botánicos, utilizamos esta capa, lo que llamamos el pericarpio, para clasificar a los frutos. Y ahí es donde nosotros determinamos si son secos o carnosos. Excelente, ¿sí? Siempre... Entonces, Uy, acá, perdón. no, seguí, Tommy, perdón, yo te escuché un poquito más tarde. No, está No, no, bien, sí. no, no. Lo que quería recalcar es que este pericarpo, es decir, cada una de esas tres capas que pueden ser distinguibles entre sí o no, todas derivan de esta hoja carpelar, ¿verdad? Entonces, como bien decía Clary, este criterio se tiene en cuenta para lo que es la clasificación de frutos, ya sea si son secos, es decir, todas sus células muertas a la madurez, o por el contrario, decimos que son carnosos. También podemos tener en cuenta para clasificar a los frutos si derivan de una flor individual o de varias en simultáneo. Si a la madurez esos frutos cuentan con un mecanismo de dispersión de sus semillas, es decir, hablamos de una dehiscencia, que son dehiscentes, o en el caso de que no lo sean, decimos que son indehiscentes.
También se tienen en cuenta otros aspectos, como por ejemplo la posición del ovario, eh, si en la maduración el fruto en simultáneo quedan restos de otros artestilos florales, etcétera, digamos. Es amplio el panorama que nos ofrece la botánica para hacer una clasificación de los frutos, pero bueno, nosotros solo nos vamos a quedar con los más generales. No sé, Clary, si Sí, querías. sobre todo vamos a hacer mucho hincapié en esto de la consistencia, ¿no? Si son secos o carnosos es en lo que más nos vamos a centrar. Pero bueno, como bien decía Tommy, también si son dehiscentes o indehiscentes, tiene que ver también con si se pueden abrir. Justamente la dehiscencia tiene que ver con hay frutos que más adelante en las próximas diapositivas vamos a ver algunos ejemplos de que tienen un mecanismo en que se abren, pero hay otros frutos que no se abren, que se mantienen cerraditos y por eso se dice indehiscentes. Perfecto. Bueno, dicho esto, vamos a dar entonces inicio a lo que es la clasificación de los frutos y nos vamos a concentrar y vamos a poner el foco dentro de lo que es la procedencia de los frutos. Entonces podemos trazar una gran línea, ¿sí? Aquellos frutos que provienen de una flor individual, podemos encontrar frutos simples, como la naranja, los limones, el morrón, etc. O frutos agregados, como la frutilla. Más adelante comentaremos qué son estos frutos agregados. Y por el otro lado de la línea podemos encontrar aquellos frutos que provienen de varias flores en simultáneo o de una inflorescencia. Y entonces hablamos de infrutescencias, como es el caso de la ananá, como es el caso del higo. Me encanta el higo, amo el higo. ¿A vos te Es gusta el riquísimo. higo, Clarita? Me encanta y tengo una higuera en mi casa que siempre comemos. ¿Quién podría? Bueno, entonces damos inicio con los frutos carnosos, de consistencia carnosa. ¿Qué consideraciones tenemos para los frutos carnosos? Células vivas a la madurez, ¿sí? O al menos a la mayoría de sus paredes. Bueno, las paredes carpelares diferenciables en mayor o menor grado la una de la otra y en su mayoría son indehiscentes. Como es el ejemplo del tomate. Miren qué linda secuencia, cómo madura, la pigmentación. Bueno, y acá tenemos un corte de un tomate, ¿sí? Y acá Clarita les va a señalar cada una de estas paredes que veníamos mencionando. Bueno, como recién mostraba Tommy en la diapositiva anterior, como vieron, la maduración del tomate tiene que ver con este cambio de pigmentos, ¿no? Si se acuerdan, justamente el pigmento verde, tal vez sepan que está relacionado con la fotosíntesis, ¿no? Todavía esa parte de la planta realiza fotosíntesis, pero cuando va perdiendo la clorofila, o sea, los pigmentos, nos quedamos con el fruto propiamente maduro. Y acá lo que tenemos es un corte para poder ver estas distintas capas, a ver si podemos distinguir estas capas que mencionábamos anteriormente, y encontramos que, por ejemplo, en el tomate tenemos que el epicarpio es toda la pielcita que recubre al tomate, que muchas veces hay gente que le saca esa pielcita para comerla, en realidad es el epicarpio, que tiene una consistencia bastante diferente a lo que es el mesocarpio. En ese mesocarpio podemos encontrar justamente la parte más jugosa del tomate, que es lo que posteriormente nosotros comemos. Y acá encontramos un endocarpio que, a diferencia del durazno, no está endurecido, ¿no? En este caso lo que encontramos es un endocarpio que tiene una consistencia muy similar al mesocarpio, así que son prácticamente indistinguibles, pero lo que podemos encontrar es que ahí es donde están insertadas las semillas, ¿sí? Ahí le pusimos la palabra placentación, porque justamente así es como se le llama a
cómo están insertas las semillas dentro del fruto, digamos, ¿no? Entonces, acá podemos encontrar que todas las semillas están insertas en la parte más interior del fruto. Pero bueno, entonces encontramos que justamente las semillas se encuentran dispuestos más que nada rodeando esa parte central. Entonces acá vemos un ejemplo de, por ejemplo, un meso y un endocarpio bastante similares. Sí, Tommy. No, no, iba a decir otra vez la intromisión de los zoólogos. Miren, placenta, placenta, placentación, óvulo, ovario, ya es demasiado. Eh, pero bueno, perdón, no Totalmente, quise sí. cortarte la Sí, inspiración. aparte, psicólogos, no, está bien, es que en realidad es muy algo de los humanos, ¿no? Todo lo relacionamos con lo animal porque es algo familiar para nosotros, digamos, ¿no? Si nosotros sabemos, hablamos de placentación, más o menos nos imaginamos de qué hablamos porque, bueno, está relacionado con algo que conocemos. Pero bueno, es verdad que son términos que no están muy buenos, muy Exactamente. animales los términos. En botánica nos referiríamos a este tomate, ¿sí? Como una valla. Raro, ¿no? Porque quizás uno tiene en mente a una valla como a otra fruta, y en realidad, por esas casualidades de la vida, el tomate es una valla. Vaya, 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 vaya uno sabe. Bueno, acá tenemos el clásico ejemplo del durazno, en realidad esto es un damasco, pero bueno, en contraposición con las bayas, nosotros acá tenemos una piel, un epicarpo, ¿sí? En este caso pubescente, es decir, tiene pelitos, seguramente todos conocen el famoso dicho, si te gusta el durazno, aguantate la pelusa. Bueno, este epicarpo es bastante peluzón. Después tenemos un mesocarpo bastante carnoso. Y sí, el endocarpo leñoso, ¿sí? Aquí las células están muertas a la madurez. Y dentro de este endocarpo leñoso vamos a encontrar la semilla. Lo mismo aplica para la aceituna, para las cerezas, para las ciruelas, eh, para el durazno. Me estoy olvidando de algo, Clary. Para la palta, Ay, la palta, muy bien. la palta también, que está muy cara. Eh, y en botánica diríamos que este fruto, a modo de curiosidad, no es para que lo aprendan, ¿no? Pero este fruto le llamaríamos drupa. Bueno, entonces, si continuamos, acá nos encontramos con las manzanas. ¿Qué pasa aquí? Para poder tener una comprensión de lo que es la manzana o cuando estamos comiendo una pera o un membrillo, de qué fruto estamos hablando, tenemos que tener en cuenta la posición del ovario. Si uno mira una flor de un manzano, por ejemplo, y hace un corte, va a observar que el ovario de esta flor está por debajo de las piezas florales. Es decir, el ovario es ínfero y se aloja en una cavidad, si se quiere, que lleva el nombre de receptáculo. Entonces, una vez que la flor es fecundada y comienza la maduración del ovario, este ovario se va a fusionar con el receptáculo. ¿Ven que acá les pusimos carpelo? Receptáculo, bueno. La realidad es que tanto el ovario como el receptáculo se fusionan y forman este fruto, ¿sí? Que aplica tanto para la manzana como para la pera, como para el membrillo. Entonces, generalmente uno cuando corta una manzana, lo primero que observa generalmente es que esta porción es la que se oxida primero, se pone media amarillenta. Esta parte, ¿sí? Correspondería propiamente dicho a lo que es el ovario de la flor
y el resto serían las paredes del receptáculo. Si lo vemos con más detenimiento en esta siguiente diapo, acá veríamos que el epicarpo estaría delimitando lo que es esta circunferencia que les marcamos. El mesocarpo sería toda la porción media, ¿sí? Alrededor, ¿sí? Rodeando esta estrellita que se forma. Y el endocarpo, propiamente dicho, sería cada uno de estos bracitos de la estrella, ¿sí? De consistencia papirácea, que lleva consigo cada una de las semillas. Este tallito, por ejemplo, es el que lleva la flor, entonces, y de hecho, si uno mira con más atención la manzana, se pueden apreciar restos del cáliz o de los estambres. Entonces es un fruto bastante complejo, pero también llamativo. En botánica diríamos, o le asignaríamos el nombre de pomo a esta manzana. Ahora seguramente cuando vayan a cortar una manzana digan, ¿qué voy a comer? Un pomo. Bueno, esa es la curiosidad de la manzana. Un nombre particular. Pero Sí, sí, tal cual. lo importante de la manzana es eso, ¿no? Que tenemos un fruto que no estamos comiendo ninguna de las partes que estábamos mencionando recién, ¿no? ¿Se acuerdan? En el durazno decíamos que, bueno, nos comemos la parte del mesocarpio. En cambio, en la manzana generalmente lo que no comemos es lo que correspondía a la flor, ¿no? Toda la parte que está rodeando ese circulito que marcamos ahí. Y lo que comemos en realidad es el receptáculo, ¿no? Esa cavidad que estaba asociada a la flor y esa es la que forma esa estructura que después comemos. Así que es un fruto bastante particular. Tal cual. Cómo me encanta, cómo me vuelven locos los pomelos. Bueno, Clary, ¿querés comentar vos este? Dale. Bueno, acá volvemos a un ejemplo. Acá no tenemos receptáculo. Vuelven a ser las partes del ovario que estábamos conociendo, que habíamos visto. Pero bueno, en este caso, ¿no? En el caso de estos cítricos, lo que vemos es un epicarpio bastante duro, ¿no? Es lo que conocemos como justamente la cáscara. Y un mesocarpo que tiene una consistencia bastante diferente, ¿no? Lo vemos de color blanco, tiene otra estructura, ¿no? Es más, un poco más esponjoso. Y lo que vemos es un endocarpo, en este caso, que es el que se desarrolla propiamente como la parte comestible del fruto. El endocarpo es el que va a tener las células más grandes con estos rellenos de esos jugos, ¿no? Que es lo que sacamos justamente del pomelo. Pero acá lo que vemos entonces es que es el endocarpo el que tiene esos contenidos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es esta variabilidad que puede haber en los frutos de qué parte es la que nos estamos comiendo. Así que, bueno, en este caso en particular, lo que vemos es la parte más interna. Lo que en el durazno era leñoso, lo encontramos acá en el pomelo, en realidad lo encontramos como la parte jugosa, justamente. Tal cual. Y esta misma clasificación aplica para cualquier cítrico, limones, mandarinas, naranjas. eh, ¿Me podés recordar el nombre de este fruto, Clary? Eh, ay, no me acuerdo yo tampoco el nombre. Ay, no, pensé, perdón. Este fruto en botánica le llamamos esperidio, el bendito esperidio. Bueno, llegamos a la parte de curiosidades, ¿sí? ¿Qué ocurre con la frutilla? Y acá nos metemos dentro de los frutos agregados. ¿Qué pasa con los frutos agregados? ¿Qué es un fruto agregado, para empezar? Bien, son frutos, como bien les pusimos acá, que derivan de una flor individual, una sola florcita como esta,
pero dialicarpelar. ¿Qué significa que esta flor sea dialicarpelar? Carpelar ya nos suena, carpelo. Diali significa por separado. Esta flor individual lleva carpelos, botellitas, ¿sí? O varios, independientes uno de los otros. Entonces, estos carpelos independientes e individuales van a fructificar, van a madurar independientemente los unos de los otros. Y es una fructificación típica de las frutillas, por ejemplo, de las magnolias, como esta que vemos aquí, y las frambuesas, etc. Entonces, veamos un poquito más en detalle lo que es la maduración de una flor de frutilla. Acá en verde vemos cada uno de esos carpelos chiquititos, lo amarillo corresponde a ese estilo con el estigma, ¿sí? De la botellita. Y acá vemos cómo, ¿sí? Cada uno de esos carpelos comienza a madurar. Simultáneamente que estos carpelos comienzan a madurar, hay como un ensanchamiento, ¿sí? De este receptáculo, ¿sí? Que lleva cada una de estas botellitas. Acá vemos que el fruto parcial, que es la maduración propiamente dicha de cada una de esas botellitas, forma estos aquenios, que es un fruto seco, muy pequeñito, que dentro lleva una sola semilla. Y todo lo rojo, que es lo que nosotros comemos, corresponde a la maduración del receptáculo, que se vuelve carnoso, se vuelve rojo, fíjense que acá está verde, ¿sí? Y lleva cada una de esas botellitas y a la madurez se vuelve carnoso, de coloración roja, y es lo que comemos. Entonces, una vez más, no estamos comiendo el carpelo, bueno, en realidad sí, pero lo que le da consistencia al fruto, que es un poliaquenio, lleva muchos aquenios, lo que comemos propiamente dicho es el receptáculo y un montón de frutitos secos. Ese es un caso muy particular de la frutilla, por ejemplo. Bueno, seguimos con las curiosidades. Acá, ¿por qué les ponemos frutos rebeldes, por ejemplo? ¿Qué pasa con las bananas? ¿Qué pasa con las sandías que no tienen semillas? ¿Qué pasa con las limas? ¿Qué pasa con el coco? ¿Dónde tiene la semilla del coco? Claro, y vos sabés dónde tiene la semilla del coco. Y acá nos vamos a Ah, meter. ahora vamos a contar. Ah, bueno, desapareció. Vamos a contarles un poquito que en la naturaleza existe un fenómeno que se da espontáneamente, que se conoce como partenocarpía, ¿sí? En la cual no necesariamente se necesita de la fecundación de los óvulos para que madure el ovario y se forme un fruto, ¿sí? Tengan en cuenta que en la maduración del ovario intervienen también hormonas, la temperatura y un montón de variables más que por alguna fluctuación de la otra o por algún cambio o expresión genética comienza la maduración del ovario, entonces no apreciamos semillas. En algunas otras ocasiones, los frutos se modifican para que esto se cumpla siempre, como es el caso de la banana, por ejemplo. La banana silvestre tiene semillas, pero es mucho más pequeña y seguramente de sabor también sea distinta y no se compara con la banana que comemos nosotros. Por otro lado, tanto la banana también existen, por ejemplo, naranjas de ombligo que tampoco tienen semillas, que están modificadas genéticamente. Pero lo que respecta al coco particularmente, el coco es una drupa, es decir, es como si estuviéramos hablando de una cereza, de un durazno. ¿Qué pasa? En realidad
todo lo que es el epicarpo y el mesocarpo del coco no nos los venden. O sea, es bastante leñoso, bastante grande, entonces lo que hacen es directamente enviarnos el endocarpo, ¿sí? Y esto corresponde, vendría a ser la semilla, ¿no? Porque aquí dentro está el embrión. Entonces, no es que el coco no tenga semilla. El coco tiene semilla, tiene su embrión, pero lo que corresponde al epicarpo y el mesocarpo se lo quitan porque es, digamos, bastante considerable y no es algo comestible. Entonces nosotros, cuando comemos un coco, estamos comiendo todo, semilla, embrión, eh, pero bueno, no es que el coco no tenga semilla. Bueno, y ya que habíamos estado hablando de los higos, acá nos encontramos con un higo, fíjense qué particular. Si uno sale a buscar las flores del higo, no las va a encontrar por ningún lado, salvo que haga un corte. ¿Qué pasa acá? En realidad acá lo que estamos viendo son frutos secos que vienen de la maduración de cada una de las flores del higo. Es decir, este higo, acá en realidad lo que vemos es un receptáculo, ¿sí? Engrosado y cerrado. O sea, está cerrado y aquí se disponen cada una de las flores. Por aquí mismo, por este ostíolo, van a entrar y van a salir avispas. Estas avispas polinizan los higos. Entonces, quizás alguno tuvo la mala suerte de comer un higo cuando todavía no estaban maduros y comerse una avispita o varias. Acá tenemos un detalle de lo que son las flores. Acá tenemos una florcita masculina y otras femeninas, fíjense, el ovario acá de vuelta. Cuando maduran, forman cada uno de estos frutitos. Pero en definitiva, sí, eh, los ovarios no maduraron, lo que nosotros estamos comiendo son flores más receptáculo. Una locura. Y algo similar ocurre con lo que es el ananá. ¿Sí? El ananá tampoco tiene semilla, pero si prestamos atención, acá vemos cada una de las flores, ¿sí? Están unidas a un eje central, que se ve aquí como les pusimos. Eso es una inflorescencia, ¿sí? Y la maduración de cada flor individual, fíjense que acá tiene como una lengüita, que de hecho se observa acá. Aquí cada una de estas flores madura y forma un fruto, ¿sí? Independiente, y lo que en realidad parece un solo fruto, en realidad son varios, como los que se observan aquí. Aquí hay otro corte y esto corresponde a una ananá.